Guarajiraú. Según la creencia guaraní, representa al Hijo del Sol. Recibió de su padre el poder de proteger el universo. Es un niño pequeño y rubio como su padre. Los guaraníes sostienen que Guarajiraú transita por todos los senderos y sube con suma agilidad a la cima de los árboles para adorar sus frutos. También baja como un felino los barrancos para adorar el tuyutí o arcilla blanca. Con este material, el indígena modela las urnas funerarias. Asimismo, se cuenta que este duende del mundo guaraní brinda el color rojo a las flores del ceibo y da la fuerza acerada a los urundeú y lapachos de las selvas milenarias. También desparrama fulgor sobre las siembras y brinda vigor a los animales machos y languidez a las hembras. Guarajiraú siempre está presente en diversos lugares. Está en las flores, en las ramas, en las espinas que abrazan los troncos de las plantas. También brinda armonía al tierno canto de la cigarra, vigoriza las semillas y en el invierno calienta el ambiente a las plantas y los animales. De vez en cuando alza el agua a las nubes para que luego se derrame sobre los campos y sementeras. Asimismo, Guarajiraú castiga a los malos que destrozan los frutos, destruyen nidos de avecillas y sin motivo alguno persiguen a los animales. Descarga con vigor su látigo de cuero contra los perversos que tratan de destruir lo que Dios ha creado. Pombero es el duende más conocido en el Paraguay, especialmente en la zona del Guairá y Caazapá. Es el genio de la noche que silban los vientos y puede remedar exactamente a numerosos animales, como el caballo, el perro, la gallina, la vaca y especialmente a los pollitos. Algunos escritores y estudiosos paraguayos, como Natalicio González, Darío Gómez Serrato, Gumersinda Ayala Aquino y Mauricio Cardoso Campo, llegaron a afirmar públicamente la existencia real del pombero. Pero el pueblo cree que el pombero es un indígena que al caer la noche viene a visitar los ranchos campesinos en forma invisible. Pero hay quienes aseveran haberle visto como un indio de estatura baja, fornido, de piel cubierta de vello. Se cuenta que camina como el hombre y puede trasladarse con rapidez de un lugar a otro. Ama y defiende a los animales y vive siempre invisible cerca de las personas. Es un genio travieso, pero malo con los que se burlan de él. Como venganza, persigue a los animales de la casa, caballos, perros, vacas, gallinas, etc. Hasta nuestros días, la mayoría del campesinado cree en la existencia de este genio nocturno y le tiene miedo. En el interior del país, cuando llega la noche, la gente, por temor, ya no pronuncia el nombre del pombero, sino que le llama Señor de la Noche o Caraípujaré. Asimismo, se cuenta que existe persona que ganó su amistad dejándole en la cocina o en la ventana tabaco y caña. Entonces, esa persona y su familia recibe la protección del pombero, les cuida sus ranchos y sus animales.